Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una historia de amor inesperada. La noche había caído lentamente sobre Estambul. Las luces de la ciudad se reflejaban en el Bósforo y el sonido lejano de la música se mezclaba con el ruido de las calles. Para Özkan Deniz, aquella noche parecía ser una noche más. Había pasado años viviendo entre escenarios, cámaras, canciones y proyectos que habían ocupado casi todo su tiempo. Sin embargo, aunque miles de personas conocían su nombre, había algo que nadie podía ver fácilmente: la parte de Özkan que se sentía sola cuando las cámaras se apagaban. Durante mucho tiempo había pensado que el amor verdadero pertenecía a las historias que él mismo interpretaba. Había cantado sobre el amor, había interpretado personajes enamorados y había contado historias de parejas que luchaban contra todo para permanecer juntas. Pero una noche, algo inesperado cambió aquella manera de pensar. Todo comenzó con un encuentro aparentemente insignificante. Özkan había acudido a una reunión relacionada con un nuevo proyecto artístico. El lugar estaba lleno de personas que hablaban, reían y discutían sobre diferentes ideas. Él escuchaba atentamente mientras alguien explicaba los detalles del proyecto. Entonces la vio. Estaba junto a una ventana, observando las luces de Estambul. No intentaba llamar la atención y, precisamente por eso, llamó la atención de Özkan. Ella se llamaba Elif. No era una persona acostumbrada a los grandes eventos ni a las cámaras. Trabajaba en el mundo creativo y tenía una personalidad tranquila, pero al mismo tiempo poseía una mirada que transmitía una enorme seguridad. Özkan se acercó lentamente. ¿También estás aquí por el proyecto?, preguntó. Elif sonrió. Sí, aunque todavía estoy intentando entender qué hago exactamente aquí. Özkan soltó una pequeña carcajada. Entonces somos dos. Aquella conversación, sencilla y espontánea, duró apenas unos minutos. Pero algo quedó en el aire. Después de aquella noche volvieron a encontrarse varias veces. Al principio hablaban de trabajo. Después comenzaron a hablar de música, películas, viajes y sueños. Poco a poco, las conversaciones dejaron de tener una excusa profesional. Una noche, mientras caminaban cerca del Bósforo, Elif le preguntó: ¿Nunca te cansas de que todo el mundo quiera saber algo sobre tu vida? Özkan permaneció en silencio durante unos segundos. Sí, respondió finalmente. A veces deseo ser simplemente Özkan, no la persona que todos creen conocer. Elif lo miró. Entonces conmigo puedes ser simplemente Özkan. Aquella frase quedó grabada en su memoria. Por primera vez en mucho tiempo, Özkan sintió que alguien no estaba interesado en el artista, en el actor o en el cantante. Alguien parecía interesado en el hombre que existía detrás de todo aquello. Los días pasaron. La relación entre ambos comenzó a crecer sin grandes declaraciones. No hubo promesas exageradas ni gestos preparados para las cámaras. Había pequeños detalles. Un mensaje por la mañana.
Una llamada inesperada. Una canción compartida. Una caminata nocturna. Una taza de café tomada lentamente mientras hablaban de la vida. Y quizás fue precisamente aquella sencillez lo que hizo que el sentimiento se volviera tan fuerte. Pero el mundo exterior no tardó en darse cuenta de que algo estaba cambiando. Una fotografía tomada por casualidad mostró a Özkan y Elif caminando juntos. En pocas horas, la imagen comenzó a circular por las redes sociales. Los comentarios aparecieron inmediatamente. ¿Quién era ella? Estaban juntos. Era solamente una amistad. Había nacido un nuevo amor. Özkan estaba acostumbrado a la atención pública, pero Elif no. Una noche, ella le confesó que tenía miedo. No sé si estoy preparada para que todo el mundo opine sobre nosotros. Özkan tomó su mano. Yo tampoco quiero que nuestra historia pertenezca a los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Él sonrió. Vivimos nuestra historia. Los demás pueden imaginar la suya. Aquella respuesta tranquilizó a Elif. Sin embargo, una relación nunca es completamente perfecta. Llegó un momento en el que las obligaciones profesionales de Özkan comenzaron a ocupar demasiado espacio. Grabaciones, reuniones, viajes y compromisos hicieron que apenas tuvieran tiempo para verse. Elif empezó a sentirse distante. No porque hubiera dejado de quererlo, sino porque tenía miedo de convertirse en una pequeña parte de una vida demasiado ocupada. Una noche discutieron. No necesito que estés conmigo todo el día, dijo Elif. Solo necesito sentir que tengo un lugar en tu vida. Özkan guardó silencio. Aquellas palabras le hicieron comprender algo importante. Había pasado tantos años intentando construir su carrera que había olvidado que una relación también necesitaba tiempo, atención y presencia. Tienes razón, respondió finalmente. No quiero perderte por no saber detenerme. Elif lo miró con los ojos llenos de emoción. Entonces no prometas que todo será perfecto. Prométeme que cuando haya problemas, hablaremos. Te lo prometo. Y esa promesa se convirtió en el verdadero comienzo de su relación. A partir de entonces comenzaron a construir algo diferente. No una historia perfecta, una historia real. Aprendieron a escucharse, a respetar sus espacios y a apoyarse en los momentos difíciles. Cuando Özkan tenía un día complicado, Elif estaba allí. Cuando Elif dudaba de sí misma, Özkan era quien le recordaba todo lo que podía conseguir. Con el tiempo, su amor dejó de ser un secreto para convertirse en una parte importante de sus vidas. Una tarde, Özkan llevó a Elif a un lugar especial junto al Bósforo. El sol estaba desapareciendo detrás de los edificios y el cielo tenía tonos dorados. ¿Por qué me has traído aquí?, preguntó ella. Özkan respiró profundamente. Porque aquí entendí algo. ¿Qué cosa? Que durante mucho tiempo pensé que necesitaba encontrar a alguien que cambiara mi vida. Elif sonrió. ¿Y ahora? Él la miró directamente a los ojos. Ahora sé que no necesito que cambies mi vida. Solo quiero compartirla contigo. Elif se emocionó. No hubo cámaras. No hubo periodistas. No hubo público.
Solo estaban ellos dos, frente al Bósforo, comprendiendo que algunas historias de amor no necesitan grandes titulares para ser importantes. Aquella noche caminaron durante horas. Hablaron sobre el futuro, sobre sus sueños y sobre todo aquello que todavía querían vivir. Özkan sabía que el camino no sería sencillo. Sabía que seguirían existiendo rumores, comentarios y momentos difíciles. Pero también había aprendido algo fundamental. El amor verdadero no consiste en encontrar una vida sin problemas. Consiste en encontrar a alguien con quien quieras enfrentar los problemas. Y mientras las luces de Estambul brillaban sobre el Bósforo, Özkan tomó la mano de Elif. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro. No sabían exactamente qué les esperaba al día siguiente. Pero por primera vez, ninguno de los dos tenía miedo de descubrirlo. Porque habían comprendido que, a veces, el amor aparece precisamente cuando uno deja de buscarlo. Y aquella historia que había comenzado con una conversación casual junto a una ventana, se había convertido en una historia que ninguno de los dos quería terminar. Una historia escrita no por las cámaras ni por los titulares, sino por dos personas que habían decidido elegirse cada día. Özkan Deniz, un amor que llegó sin avisar. Estambul siempre había sido una ciudad especial para Özkan Deniz. Entre las luces que se reflejaban sobre el Bósforo, las calles llenas de recuerdos y el sonido de la ciudad que nunca parecía dormir, había aprendido a convivir con el éxito, la fama y las responsabilidades. Había conocido escenarios llenos de personas, había escuchado miles de aplausos y había vivido momentos que jamás habría imaginado cuando era joven. Sin embargo, había una cosa que todavía no había conseguido encontrar. La tranquilidad de un amor verdadero. Una noche de otoño, después de terminar uno de sus compromisos profesionales, Özkan decidió caminar solo por las calles de Estambul. No quería hablar de trabajo, ni de proyectos, ni de cámaras. Quería simplemente respirar. Mientras caminaba cerca del Bósforo, entró en una pequeña cafetería. Era un lugar tranquilo, alejado del ruido de los grandes establecimientos. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Fue entonces cuando la vio. Una mujer estaba sentada en una mesa cercana, leyendo un libro. Tenía una expresión tranquila y parecía completamente concentrada en la historia que tenía delante. Özkan la observó durante unos segundos, pero rápidamente apartó la mirada. No quería molestarla. Sin embargo, unos minutos después, el libro cayó accidentalmente al suelo. Özkan se levantó y lo recogió. Creo que este libro intentaba escapar, dijo con una sonrisa. La mujer levantó la mirada y comenzó a reír. Tal vez ya estaba cansado de mí. ¿Y si simplemente quería cambiar de lector? Entonces espero que no haya elegido mal. Aquella pequeña conversación fue suficiente para romper el silencio. Su nombre era Leila. No sabía quién era Özkan hasta que él se presentó. Cuando finalmente descubrió su identidad, no mostró la reacción que él esperaba. ¿Eres famoso?, preguntó. Özkan se sorprendió. Un poco. Leila sonrió. Entonces tendrás que demostrarlo. Él comenzó a reír. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba con tanta naturalidad.
Durante aquella noche conversaron durante horas. Hablaron de libros, música, viajes, sueños y de las pequeñas cosas que hacían feliz a una persona. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.